Bueno, pues después de estos 2 minutos de cortesía, vamos a empezar con el webinario informativo para explicar un poco el proceso de renovación y de nuevas incorporaciones de la declaración ambiental de producto sectorial de los áridos, que como bien sabéis teníamos y presentamos la DAP y fue publicada en mayo de 2022 y que bueno, pues después de 5 años para mayo de 2027, pues antes de esa fecha la DAP sectorial pues tiene que renovarse, ¿no? Entonces, bueno, para no dilatarnos en el tiempo, doy paso a César, el director general de la Federación, y bueno, que os va a presentar un poco novedades de la DAP. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. En primer lugar, la presentación mía y la de Arturo estará a disposición de quien la necesite, por lo tanto la mandaremos después. Ahora voy a ir rápido. Eh, digamos que cuando lanzamos la primera DAP teníamos algunos elementos que estaban recién aprobados como el Pacto Verde Europeo, el PENIEC, etcétera. Ahora hay una serie de novedades que nos van a afectar a la industria y que de alguna manera nos están llevando por el camino de la neutralidad climática y por el camino de la reducción de la huella de CO2 y por el camino también de la mejora de la eficiencia de las explotaciones. Estos, entre los elementos nuevos, están el Clean Industrial Deal, viene, digamos, a reenfocar el Pacto Verde Europeo como hace una búsqueda de la competitividad, pero por ejemplo Aggregate Europe ya ha hecho una hoja de ruta de neutralidad climática. ¿Qué es la declaración ambiental de producto DAP y es necesaria? Pues puede que muchos de los que estáis hoy conectados hayáis participado en la primera edición, pero puede que alguno no, entonces iré rápido. Y como digo, como la presentación estará para los que quieran estudiarlo mejor o saber más, pues aquí tiene la información. La declaración ambiental de producto muestra el perfil ambiental de este producto. En el caso de los áridos, mide el impacto sobre el medio ambiente ocasionado por su extracción, producción y puesta en el mercado. Cada vez está más consolidada en Europa. Está basado ese cálculo de la DAP en datos codificados y verificables obtenidos mediante un estudio de análisis de ciclo de vida. Luego Arturo Alarcón de IECA nos explicará más en detalle la obtención de los datos y ofrece datos cuantitativos, perdón, sobre distintos parámetros ambientales. Em, ¿Por qué es necesaria? Pues aparte de que todavía, digamos, de alguna manera no es obligatoria por lo que voy a explicar ahora, todo lo que anticipamos en el año 2021, 2020-2021, cuando empezamos a lanzar la DAP inicial, pues se ha ido confirmando, es decir, cada vez más elementos de contratación pública van reclamando o dando puntos por la DAP, aunque no sea obligatoria y se empieza a convertir en un elemento pues cada vez más importante a la hora de, si no lo tienes, de quedarte fuera de una posible licitación. Eh, Hay multitud de referencias que nos llevan hacia la DAP, no voy a entrar en ellas porque sería dedicarle mucho tiempo, pero sí que quiero incidir en cuáles son las ventajas de una DAP. Y ahora hablaré de algo que todavía no he mencionado, que es el reglamento de productos de construcción. Primero, pues permite posicionar el producto en compras públicas verdes, facilita la comercialización de productos. Todavía son pocos, pero cada vez son más los clientes que nos piden las DAP de los productos, el reconocimiento del mercado, entre otros, y el hecho además de que hagamos una DAP sectorial, luego lo voy a explicar mejor, permite una economía de escala para las empresas súper importante. ¿Cuál es la ventaja esencial? Todas las otras ventajas están muy bien, pero la esencial es esta. El nuevo reglamento de productos de construcción cambia totalmente las reglas del juego. Cuando lo contamos hace 5 años, más de 5 años, estábamos hablando de una propuesta de reglamento que todavía no estaba aprobada ni publicada. Ahora ya está en vigor, publicado, aprobado, publicado y en vigor. Y
el reglamento dice que en su día será obligatorio disponer de una DAP de acuerdo con lo que se especifica en el artículo 15 y el anexo 2. Para poder tener la DAP tenemos que tener las especificaciones técnicas armonizadas y los documentos de evaluación europeo que van a incluir la lista de características esenciales medioambientales relacionadas con el ciclo de vida del producto. Luego veremos cuáles son. Y entonces, ¿cuándo va a ser obligatoria la DAP? Es decir, va a ser obligatoria, esto ya está escrito en el Diario Oficial de la Unión, ¿cuándo va a serlo? En cuanto se aprueben y entren en vigor las normas armonizadas de árido de áridos que están actualmente en revisión, es decir, áridos para hormigones, para morteros, bases y subbases, etcétera. Nosotros estamos trabajando en este proceso de aprobación de las normas. De hecho, trabajamos directamente. Yo mismo soy miembro del Chairman's Panel, que es del Comité 154, que lo está llevando a cabo. Hay un proceso complejo que no voy a explicar, que se llama el proceso de aquí, en el cual estamos ahora mismo inmersos como Comité 154. Pensamos que estas normas van a estar operativas cuando las terminemos de elaborar, se voten y se aprueben para 2030-2032. Es decir, que a esta fecha, quien no tenga una DAP no podrá poner sus áridos en el mercado. ¿Por qué son importantes estas fechas? Porque si ahora lanzamos en el año 2026 la recopilación de información para disponer de una nueva DAP que sustituya la del 2022, que quedaría sin efecto a a la fecha de su vencimiento, tenemos que poneros a todos cubiertos por una DAP, porque si las normas entran en el abanico 2030-2032, ahí ya tendréis una DAP automáticamente con la cual podéis poner los productos en el mercado. Porque a esa fecha de entrada en vigor de las normas armonizadas, quien no tenga una DAP no podrá poner sus áridos en el mercado, es decir, no va a poder marcar CE y además, como va a haber una facilidad de información con el pasaporte digital de producto, pues la transmisión de esa información va a dificultar muchísimo que alguien pueda poner unos áridos fuera de cumplimiento normativo en el mercado. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque no querríamos tener que hacerlo, pero que es nuestra obligación, pues las asociaciones tendremos que evitar cualquier puesta en el mercado de materiales que no cumplan con la normativa. Eh, Estamos, como decimos, en el desarrollo de las normas europeas armonizadas de producto. Esto yo creo que os lo he contado. Y luego es muy importante saber que la DAP áridos solamente es válida para los centros que han participado, por lo que si una empresa tiene 5 centros y apunta a 3, los dos que no ha apuntado no pueden cubrirse con ese valor de la DAP. ¿De acuerdo? Además, por decir más elementos que han venido a apoyar el avance en esa dirección, en la hoja de ruta para la gestión sostenible de materias primas minerales tiene una medida que está precisamente vinculada a las declaraciones ambientales de producto. Por lo tanto, hoy en día el no tener una DAP supone una desventaja competitiva, pero en un futuro próximo lo que llevará probablemente es a quedar, bueno, probablemente y sin el probablemente, a quedarse fuera del mercado. Por lo tanto, creemos que ahora mismo no debería haber ningún centro de producción que ponga áridos en el mercado, ya sean naturales, artificiales o reciclados, que se quede fuera de la DAP. Eh, es verdad que, por otro lado, ahora mismo estamos dentro del proceso de aquí, que he comentado antes, de elaboración de los requisitos para poder modificar las normas europeas armonizadas de producto, pues ahora mismo nosotros estamos liderando como Federación de Áridos la elaboración de argumentos para que ante la Comisión Europea para defender la validez de las DAP sectoriales frente a la DAP por centro o por producto. Hemos elaborado un informe completo. ¿Por qué estamos defendiendo la DAP sectorial? Pues muy claramente. En un producto como los áridos, donde los valores de emisiones por tonelada están en el orden de los 5 de promedio,
teniendo en cuenta que el transporte al cliente, el A4, que no se incluye en el cálculo de nuestra DAP, está en el entorno de 4,2, 4,5, es tan importante el impacto de tu transporte al cliente como las diferencias que pudiera haber entre las DAP de tus productos o de entre centros. Es decir, al final el cliente tiene que calcular la DAP sumando la de la que tú tengas en tu origen, en tu cantera o en tu gravera o en tu centro de tratamiento, la planta de tratamiento, más el transporte hacia él y ese será el valor de la DAP que él tenga que incorporar en sus propios cálculos. Es decir, una planta de hormigón que sea cliente, que sea potencial comprador de una empresa, pues puede optar por elegir áridos con menor DAP en origen, pero si luego el transporte es superior, pues al final no tiene ningún sentido. Es decir, nosotros lo que estamos intentando defender es que se aplique un sistema que tenga lógica y que permita que las empresas no entréis. No estoy hablando ya de las empresas españolas. Esto es un argumento que estamos trabajando en el sector de los áridos europeos. Eh, no queremos o no querríamos que entréis en una carrera loca de yo tengo 5 gramos menos en mi 0,4 que el vecino, porque eso os va a costar una fortuna para que nadie lo valore y al final no va a ser un elemento discriminador en el mercado. Estamos 99% seguros. Entonces, simplemente no voy a entrar en el detalle de los argumentos a favor de la DAP, pero como os digo, al final la posición relativa entre tu centro de producción de áridos, del tipo que sea, y el consumidor va a ser un elemento casi más importante o tan importante como el propio cálculo de la DAP. ¿Y por qué estamos trabajando las DAP sectoriales? Pues porque hay gente que dice que con una herramienta informática tú ya te puedes calcular tu DAP de producto, pero para poder calcularte tu DAP de producto, es cierto lo que dicen, tienes que tener instrumentadas con básculas cada una de las cintas de tu producto y vinculados al consumo energético del motor de la última cinta que te vierte en el último acopio. Entonces, nosotros hemos hecho una estimación y para que os hagáis una idea, una DAP sectorial, incluyendo el coste vuestro de cálculo interno, pues estamos hablando del orden de 1.700 euros por la DAP sectorial. Si esto lo llevas a una DAP por explotación, el coste se multiplica porque ya tienes que ir a certificarte tú, es decir, tienes que ir al certificador a que te vaya a verificar y a que te emita su DAP. Por lo tanto, el coste se incrementa en la parte de verificación y certificación. Y ya si vas por producto, el disparate es tremendo porque hemos hecho un cálculo para una explotación de 10 productos y teniendo en cuenta que en el año cero la mayoría de explotaciones no tenéis una báscula por cada cinta o por cada elemento que vierta en un elemento de almacenamiento, ni tenéis monitorizados todos los motores, pues resulta que al final el coste de instalación mínimo que hemos encontrado, estamos hablando de que el primer año te tendrías que gastar 135.000 euros en instrumentación para poder hacerte una DAP por producto, lo cual es absolutamente ridículo teniendo en cuenta lo que hemos hablado de los gramos y las distancias. Entonces, y luego por otro lado hemos visto con los datos de las 500 explotaciones de las primeras DAP que básicamente no hay ninguna diferencia entre los productos de los que se obtienen en el secundario entre sí y los del terciario tienen muy poca diferencia respecto a los del secundario, con lo cual empezar a una carrera para ver si como os decía, mi 0,4 tiene menos CO2 que mi 0,2, 7 gramos menos, cuando al final el cliente no te va a comprar el producto por la emisión de CO2 equivalente, sino te lo va a comprar porque lo que necesitas es un 0,2, no un 0,7 o un 0,4, ¿vale? Entonces, empezar en esas disquisiciones es tremendo. Y luego, una reflexión final es que en nuestro caso, he puesto en una estimación de nuestro impacto en el hormigón preparado en un metro cúbico, el impacto de nuestra DAP, estamos hablando de que somos el 6,6% del impacto de la huella de CO2 de un metro cúbico de hormigón. Por lo tanto, somos tan marginales en el impacto de nuestros
clientes que perder la cabeza a gastarnos decenas de miles de euros. Yo he hecho un cálculo y en Europa esto costaría el año uno, si vamos a dar por producto 12.000 millones de euros en el total de explotaciones europeas, pues es que es un disparate que no tiene ningún sentido. ¿Vale? Entonces, nosotros como sector estamos defendiendo ir a una DAP sectorial, por lo tanto, os invitamos a que participéis en esta DAP sectorial. Nuestros contactos con la comisión nos dicen que la pueden aceptar, ¿vale? Eh, Sin embargo, el que propongamos que las normas finalmente nos acepten DAP sectoriales no impide que una empresa decida ir por su cuenta, hacerse su DAP de centro o de producto. Lo que no tiene sentido es que porque le interesa a unos pocos ir por producto, todo el sector tenga que ir a por producto gastándose el dinero para nada. Hay muchas cosas más importantes en mi opinión, en las que gastarse el dinero. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy, muy arduo que os tengo que contar os he contado esto que puede parecer que no tiene relación, pero es importante para lo que viene a continuación. En los antecedentes, en 2022 entrasteis 400 centros, en 2025 otros 100. Ahora vamos a lanzar el cálculo de la DAP ahora para llegar a 2027. Es voluntaria, es decir, el que quiera que se apunte. Nosotros creemos que es lógico que todos los centros anteriores, los 500, se apunten. Empresas que ya participaron, pero que les quedan centros pendientes de incluir, los deberían incluir. Y nuevos centros de empresas que no participaron, si no quieren verse en el riesgo de que en el año 2030 o 31 se tengan que buscar su propia DAP a prisa y corriendo, porque si no, no van a poder comercializar los áridos. ¿Cómo es la DAP? Pues el declarador de la DAP es la Federación de Áridos. Se van a declarar familias de productos, DAP promedios, ya os contaremos ahora un poco más de esto, y vamos a aplicar el Global EPD de AENOR. El esquema es análogo al que hemos empleado anteriormente nosotros y al de ANEFOP, la promueve FDA, lo desarrolla IECA, Arturo ahora lo contará, lo certificará AENOR y la coordinación y supervisión irá a cargo de ANEFA. Se me ha olvidado cambiar el logo ahí. Va a cubrir áridos naturales, reciclados y artificiales. Se van a emitir las DAP para cada tipo de árido, natural, reciclado y artificial, igual que teníamos anteriormente, y además se van a traducir a varios idiomas para que se pueda utilizar en tanto a idiomas cooficiales interiores del país como a inglés, francés y portugués para comercialización de proximidad. eh, Solamente va a tener validez para los centros recogidos en el listado y he puesto y he incluido y lo digo que no hay DAP individuales y solamente hay DAP colectivas. Lo digo porque en la primera edición, aunque lo explicamos, sí, hubo una empresa que nos manifestó que le habíamos indicado que tendría su DAP individual, pues quiero que quede meridianamente claro que no hay DAP individual. Que quiera una DAP individual, pues tendrá que ir por otro lado. No voy a entrar en los datos de los centros analizados. Sí que en las normas de aplicación estamos trabajando en ellas y por lo tanto la DAP va a cubrir los productos incluidos en estas normas que tenéis aquí. Las normas de cálculo son las normas actualmente en vigor para las declaraciones ambientales de productos, es decir, todo el proceso tiene que ser, como siempre, inmaculado y perfecto y trazable. Los contenidos del proceso de fabricación, yo esto se lo voy a dejar a Arturo para que explique los elementos que intervienen en la DAP, que los que ya la habéis hecho ya sabéis cuáles son. Los límites del sistema, pues vamos a trabajar con los límites A1 a 3 de cuna a puerta, es decir, extracción de áridos, transporte de materia prima desde el frente a la planta y la producción en planta. Elementos de cálculo, pues esto lo va a explicar mejor que yo Arturo, así que me lo voy a saltar, perdonadme que vaya ahora rápido. Se van a establecer los diferentes valores de los diferentes indicadores, se van a evaluar los impactos ambientales potenciales en las diferentes fases del proceso, como se puede ver en esta diapositiva. Eh, el inventario de datos
se hará por familia de producto e instalación. Un inventario ponderado, como he dicho, es verificable y sometido a auditoría. Los que habéis participado en los ejercicios anteriores de cálculo de la DAP tenéis que tener seguro documentado vuestras fuentes de datos y únicamente en este caso, pues como ya sabéis dónde hay que ir a buscar los datos, pues es ir a buscar el dato 2025 para elaborar la DAP. Eh, la gestión de garantía de confidencialidad. Aquí la Federación de Áridos, que es el que lidera la DAP, lo que hace es firma un compromiso de confidencialidad específico con los equipos de los miembros, es decir, Aribal, Euskal Árido, Arigal, Gremidaris y ANEFA. Un otro compromiso de confidencialidad específico con los que vamos a operar y calcular, a trabajar con los datos, en este caso IECA, ENOR y ANEFA. Y luego un compromiso de confidencialidad genérico con las empresas para que tengáis la garantía de que vuestros datos nunca se van a utilizar de forma individualizada y ni comparativa, ni se van a hacer públicos con estos están aquí y estos están allá, con nombres y apellidos. Sí que se van a utilizar para cálculos estadísticos globales de la performance del sector. En nuestra DAP tiene un coste muy inferior al que puede encontrarse en el mercado para las DAP individuales de empresa. La validez será de 5 años desde la finalización hasta mayo del 32. Los datos que vamos a pediros serán del 2025, que ya está cerrado. ¿eh? Y nosotros en este caso no prevemos volver a abrir la ventana como hicimos hace unos pocos años para 100 centros que se habían quedado atrás. Por lo tanto, os recomiendo el boca a boca para si conocéis a alguien que no está metido en el ajo y no ha tenido información sobre este tema, porque os apuntan ahora, os ya tendrá que buscarse la vida por su cuenta. ¿eh? Y muy importante, aquellos que habéis participado en los dos primeros ejercicios, la publicada en 2022 o 25, cuando entre en vigor la nueva general sobre mayo del 27, la previa desaparece, es decir, queda sin efecto, ya no tienes, no la podréis utilizar en el caso de que no hayáis participado en el ejercicio. Es decir, la posición de, como yo ya tengo la antigua, no hago nada y sigo tirando con ella, no, esa pierde validez y no será legal utilizarla una vez perdida la validez. Por eso eh, es importante el que todos toméis la decisión de meteros en el programa. Hacemos un esfuerzo muy importante todos, vosotros buscando los datos, adhiriéndoos y pagando el coste compartido, nosotros os puedo asegurar que trabajamos para que los datos que nos aportáis los validemos lo mejor posible para que no haya ningún problema. Lo que os estamos intentando es dar una herramienta lo más eficaz posible y lo más barata posible para que no tengáis ningún problema a la hora de seguir comercializando los áridos. ¿De acuerdo? Em, vale, esto ya lo he dicho. Vale, aquí hay un cambio muy importante. En las dos primeras ediciones de la DAP se tomaban todos los datos, se agregaban, se encontraba el valor promedio y ese valor promedio era el dato que se os asignaba a todos. ¿De acuerdo? Y eso así como hemos funcionado. Por eso ahora decimos que tenemos una DAP de áridos con 4, me parece que es 8 kilogramos de CO2 equivalente por tonelada. Sin embargo, de las negociaciones que estamos teniendo con la Comisión Europea, que os contaba antes, si DAP sectorial, DAP por site o DAP por producto, la Comisión no parece muy proclive a que haya una DAP sectorial con un valor promedio para todos. ¿Por qué? Porque los peores en performance de CO2, es decir, las explotaciones que tengan niveles más altos, pues no tienen ningún incentivo para hacer ninguna acción para mejorar, porque se están beneficiando de la mejora de las que tienen las emisiones más bajas. Es decir, que si ahora en las DAP, me lo invento, teníamos explotaciones con 2 kilogramos de CO2 y otras con 10, 12, 14,
Pues los que están en 10, 12, 14 se aplican un valor de 4 y pico gracias a que hay otros que están muy bajos. Y eso la comisión no lo va a considerar aceptable. Casi con toda certeza. Entonces, lo que estamos planteando a nivel europeo, en el informe que os he contado antes, que estamos elaborando y discutiendo, es que al final, en lugar de tener un valor único promedio, vamos a tener vamos a descomponer la muestra en 3 o 4 tramos en función del valor de la DAP que tenga cada centro. Ahora, en la siguiente diapo tengo una gráfica que lo explica muy bien. A los centros que se encuentren en cada tramo, en lugar de asignar un valor promedio, lo que vamos a asignar un valor que estadísticamente incluya por debajo al 90%, 95% de la muestra. Es decir, en cada tramo solamente habrá un 10 o un 5% de explotaciones que estén por encima del valor promedio de ese tramo. ¿Vale? Y entonces, por eso hemos tenido, de hecho, que hacer unos pequeños ajustes en nuestra propuesta inicial en el término de verificación de la DAP, porque lo que se van a emitir, en vez de ahora una única DAP para áridos naturales, pues habrá 3 o 4, en función de si finalmente hacemos 3 o 4 intervalos. Dependerá de la dispersión de los datos. Por eso tampoco lo podemos aceptar, anticipar. Entonces, habrá una para cada tramo y en ese tramo, todos los centros que estén dentro de ese tramo podrán aplicar ese valor. Los que estén en el siguiente tramo aplicarán el valor siguiente. ¿De acuerdo? Y así los centros con DAP más elevada no penalizan a todos, incrementando la media, y tampoco se benefician del menor valor de todos los otros centros, como he explicado, y tienen un incentivo para mejorar su propia DAP. Entonces, esto es lo que os explicaba. Si hacemos una horquilla, esto es un ficticio, entre 2 y 10 kilos de CO2 equivalente por tal, y hacemos 3 tramos, resulta que nos encontramos con el tramo de menor CO2 equivalente entre 2 y 4,21 y el percentil 90 es 4,10 y el percentil 95 4,16. Esto lo tendremos que debatir. No hace falta que lo sepáis ahora porque no tiene ninguna relevancia para vosotros, si es el 90, el 95, el 80 o qué. Como estamos discutiendo con la comisión, pues en función de lo que nos indiquen pondremos el percentil que corresponda y así se definirán los valores. Entonces, como veis, el tramo de abajo tendrá una DAP de 4,10, el tramo de en medio 5,14 y el de alto impacto pues 7,07. Y ahí, de alguna manera, pues los que estén en el tramo de arriba, en el de alto, pues tienen un incentivo para, en la medida que puedan o les interese, pues bajar la DAP. El coste total y fechas de adhesión. El coste total, ya voy acabando. Hemos tenido que revisar un poco el coste total porque el hecho de que AENOR nos tenga que emitir, en vez de una por tipo de árido, nos tenga que emitir 3 o 4, incrementa sobre todo el tema del número de centros en la componente de verificación. Entonces, nosotros ahora, si tenemos 300 centros, pues habrá, el valor sería 675 el valor neto, que tendría una repercusión del precio neto por año de vigencia de los 5 años, es decir, que esta DAP pues, costaría 135 euros por centro y año, que es una cantidad absolutamente ínfima. Si tenemos 400 o más centros, 550, que aplicado por año estamos hablando de 110 euros por centro y año, que es todavía menor. Entre los dos valores, pues haremos un escalado. Creemos que teniendo en cuenta que tenemos ya 500 centros que tienen que renovar, lo más probable es que andemos entre 500 o más centros y por lo tanto nos vayamos al valor de 550. ¿De acuerdo? Eh, y luego, las empresas no miembro que deseen participar en la DAP, porque pueden participar, lo que tienen que hacer, pueden participar siempre y cuando se hagan miembro de la asociación de la FDA del territorio donde tengan los centros productivos. Es decir, si hay una explotación que tiene centros productivos en zona ANEFA y en zona de Euskal Árido, pues para los centros de Euskal Árido se tendrá que hacer miembro de Euskal Árido y para los centros de ANEFA de ANEFA. Si no, no podrá acoger sus centros. ¿De acuerdo?
El proceso de validación de adhesión, pues ya os lo hemos explicado por correo electrónico, pero de alguna manera la fecha más importante ahora mismo es que el 15 de junio, es decir, en un par de semanas, el lunes dentro de un par de semanas, hayáis enviado vuestra adhesión al proyecto mediante el cuestionario adjunto. ¿Por qué? Porque con eso sabremos cuántos somos y de acuerdo con la tabla esta, sabremos cuánto cuesta y por lo tanto os podremos facturar la inscripción y a partir de ahí ya os mandamos el cuestionario que ahora contará Arturo y a partir de ahí ya nos ponemos a trabajar con el objetivo de tener las DAP entregadas en mayo por AENOR. Esperamos que el proceso sea mucho más rápido que en la primera edición donde todos empezábamos desde cero y nadie sabía en su explotación o muchas explotaciones no sabían dónde tenían algunos de los datos. Ahora, en teoría, todos debéis saber, los que habéis participado, dónde están los datos. Eh, Os hemos mandado, como digo, un correo convocando a la DAP con la carta explicativa, el formulario Excel que nos tenéis que remitir, el acuerdo de confidencialidad entre ANEFA y la FDA y el compromiso de confidencialidad de la Federación de Áridos con las empresas participantes. En caso de dudas, pues preguntad a vuestra asociación, en Euskal Árido José Antonio Ezquerra, en Arigal a Aitor Puente, a Aribal a Ana Varella, al Gremi a Jaume Puig y en Anefa pues a cualquiera de nosotros, en particular a Rosa y a Pilar, que son las que están coordinando el ejercicio. Y por lo tanto, yo con esto aquí lo dejo de compartir, devuelvo el control o no sé si Rosa ya puedes retomar el control y luego si hay alguna pregunta al final de la intervención, pues lo vemos. ¿De acuerdo? Muchas gracias, César. Eso es lo que iba a comentar. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, si os parece bien, damos paso primero a la presentación de Arturo y después, pues, o la vais escribiendo en el chat o levantáis la mano y os damos paso. Entonces, Arturo, cuando quieras, por favor. Muy Se bien, ¿ya ve tu veis mi presentación. presentación? Sí, se ve. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Soy Arturo Alarcón del Instituto Español del Cemento. Yo participé en la elaboración de la primera y de la segunda oleada de las DAPS, como muchos de vosotros sabéis, pero para los nuevos lo explico. Y como complemento a lo que ha explicado César, nosotros somos los primeros productos en finalizar este proceso AQUIS con la Comisión Europea para al final publicar nuestras nuevas normas armonizadas. Las que tenéis ahí para vosotros, nosotros ya estamos prácticamente acabándolas. Y eso significa que nosotros tenemos que declarar las prestaciones ambientales de la misma manera que declaramos los megapascales a 28 días o los cloruros o el SO3. Nosotros esa declaración de prestaciones ambientales que están en la que habéis llamado o algunos habréis oído de DOPC, la Declaración de Prestaciones y Conformidad. Al final, el marcado CE lo hacemos por cemento individual y por fábrica individual. ¿Vale? Aquí lo importante es que, tal y como ha dicho César, esa declaración pueda ser sectorial bajo ciertas condiciones, eso es lo que se está negociando con la Comisión, bajo ciertos tramos de impactos ambientales que os ha explicado César. Y, por tanto, yo diría, César, que esta oleada, esta nueva emisión de DAPS significa el laboratorio de pruebas para que vosotros podáis tener o conceptualizar cuál va a ser la futura declaración de prestaciones a partir del año 2030. Por tanto, desde mi punto de vista, ejercicio de actualizar estas DAPS cobra una especial y extraordinaria importancia para todos vosotros. En fin, las normas son las que tenéis, seguramente están siendo revisadas, como ha dicho César, en el proceso CPRX, y las normas básicas para hacer las DAPS o para hacer esa futura declaración de prestaciones ambiental son la 15804 y la 15025. ¿Para qué? Para hacer las mismas DAPS que teníamos antes, las mismas DAPS que consistían en los áridos naturales, en los áridos artificiales y en los áridos reciclados. ¿Vale? ¿Quién declara? FDA, el alcance de declaración es la familia de productos, de los tres productos que acabo de mencionar. Son DAPS promedios, con la salvedad que ha explicado César.
pero esa DAP, por supuesto, incorpora a todos los fabricantes que participan en el ejercicio y con el año de referencia 2025, ¿vale? Y además, ¿con qué normas del sistema, con qué normas de operador de programa vamos a hacer esa publicación? Pues con el programa Global EP de AENOR, ¿vale? Entonces, para esto necesitamos recoger los datos, es decir, recoger los datos de vosotros, de los fabricantes. Tenemos que recoger los datos y a eso nos referimos cuando decimos inventario medio realizado, que lo tenemos aquí, ¿vale? Nuestro ejercicio es un análisis con una puerta, es decir, incorporamos la extracción de los materiales, el transporte interno, el transporte de llevar los materiales del frente de cantera a la planta de tratamiento y el propio tratamiento, la fabricación de los salidos en la planta, pero no, por ejemplo, el transporte de esos salidos al cliente. Os preguntaremos por esos datos, ¿vale? Pero no están dentro del sistema, no están dentro de la DAP, ¿vale? A veces os preguntaremos algunos datos simplemente con efectos estadísticos, ¿vale? La unidad declarada es 1 tonelada. Los criterios de asignación y corte que utilicemos están dentro de las normas que nos marcan las reglas de cálculo. Y lo que se trata es de, al final, saber cuál es el consumo energético en cada una de los subprocesos, en cada una de las fases del proceso de fabricación, ¿vale? Eso lo vamos a hacer mediante un cuestionario Excel. El cuestionario Excel es una evolución del cuestionario que muchos de vosotros ya conocéis. Esa evolución es mínima, tiene prácticamente los mismos apartados, pero tiene alguna alarma o algunas hojas de comprobación que se han añadido. Básicamente el esquema es el mismo. Cada empresa debe complementar un cuestionario diferente por cada centro de producción de residuos naturales, artificiales o reciclados, ¿vale? No se sumarán datos de diferentes centros de producción en un mismo cuestionario, es decir, los centros de producción son los que son y son plantas de tratamiento con cantera vinculada es un centro productivo, una planta de tratamiento con gravera vinculada es un centro productivo, una planta de tratamiento con más dotaciones fijas vinculadas es un centro productivo, ¿vale? Las plantas de áridos artificiales son también un centro productivo, pero puede haber un caso de plantas de tratamiento suministradas por varias explotaciones propias o ajenas que también se consideran un centro productivo en determinadas condiciones. El Excel os guía de manera muy intuitiva por este camino. Es decir, ¿cuál es mi centro productivo? Bueno, pues eso se va a tratar en la primera hoja del Excel, que es la portada, y os va a guiar de manera muy fácil, ¿vale? Lo que se trata es ver cuáles son los límites del sistema, que es el recuadro que está aquí en verde. Veis que tenemos todo el proceso de fabricación, de extracción de materias primas y de fabricación de los áridos, incluida la rehabilitación, operaciones auxiliares, y tenemos todos los insumos, todos los vectores energéticos entrantes que tenemos que considerar para el cálculo y tenemos que también tener todos los vectores salientes desde el punto de vista de los residuos o los vertidos, ¿vale? Todo este conjunto es lo que os vamos a preguntar en el Excel, ¿vale? Y tenemos unas cuantas hojas de preguntas, unas cuantas pestañas, ¿vale? Las pestañas, como digo, van de lo general a lo particular y están organizadas en tablas, ¿vale? Hay una portada, unos datos del centro, luego hay 3 hojas que son las básicas, que son los datos de los áridos naturales, de los áridos reciclados, de los áridos artificiales. Hay unas cuantas hojas de ratios, ¿vale? Y en cada pestaña se incluyen tablas que están numeradas y que vamos a ver ahora durante la presentación, ¿vale? Hay que rellenar únicamente las casillas señaladas en naranja y azul. Hay algunas casillas que señalarán que falta un dato o que hay un dato fuera de rango. Y el Excel es muy general. Es decir, vamos a ir viendo cuáles son las preguntas de si tú tienes áridos artificiales o áridos naturales o áridos reciclados. Y es posible que muchas preguntas sobren, que si no tienes áridos reciclados, pues toda esa gama de preguntas no haya que responderlas, ¿vale? Pero el Excel es lo suficientemente denso para que
cubra toda la casuística posible que se nos puede dar, ¿vale? Importante, los datos tienen que incluir necesariamente los consumos y residuos de las operaciones subcontratadas. Sabemos que esto es posible que sea algo más dificultoso porque hay que preguntar a las operaciones subcontratadas, pero hay un apartado del Excel donde se tiene que decir cuáles son exactamente esas operaciones subcontratadas, ¿vale? Pero son esenciales porque si no tenemos esos datos no podremos calcular la DAP correctamente, ¿vale? Hay 3 categorías de datos que podemos utilizar. Son datos que están relacionados con mediciones directas. Podemos tener facturas de la comercializadora. Incluso podríamos tener datos de contadores si queremos desglosar el consumo de energía eléctrica en cada una de las subfases de producción de los áridos. Podemos también tener como una opción calcular a partir de datos disponibles, hacer una estimación, por ejemplo, de consumos de una máquina a partir de la potencia y de las horas de marcha. Pero si eso tampoco fuera posible, esa sería el segundo grado y la siguiente opción. La tercera opción, como digo, es estimar. Estimar siempre es posible. Si no tenemos una medición directa, si no tenemos un cálculo indirecto, tendremos que estimarlo, ¿vale? Es mejor estimarlo y guardar tu criterio de estimación que no poner nada. Es importante poner algún dato, siempre que sea estimado y que sea razonable, ¿vale? Entonces, los datos que calculéis por estimación tendréis que recordar cuál es ese criterio de estimación que estáis recordando. ¿Por qué? Porque a algunos de vosotros os va a tocar responder de vuestros datos. Es decir, la auditoría de las plantas, AENOR ha establecido un criterio que es aproximadamente la raíz cuadrada del total de plantas que participan. Quizás ese criterio deba modificarse por otra razón. Pero lo que es seguro es que algunos de vosotros, AENOR, os va a preguntar qué habéis puesto en ese Excel, ¿vale? Os va a tocar una auditoría directa y vais a tener que responder las preguntas de cómo habéis respondido el Excel que vamos a ver. Por lo tanto, si tenéis algún apunte que os ayude a recordar de dónde habéis sacado cierto dato, de dónde habéis sacado cierto consumo, es muy útil, ¿vale? Entonces, lo primero es establecer cuáles los datos de la instalación, el nombre de la empresa, la fecha en la que se contesta el cuestionario, la persona que lo contesta. Es importante poner el teléfono de contacto y el correo electrónico porque siempre surgirán dudas y si tenemos esos datos, pues es muy fácil, aclararlos si tenemos todas las señas de cada uno de vosotros, ¿vale? Luego tenemos el tipo de centro. Ya os digo que el Excel es muy autoexplicativo y tenemos que encontrar unos menús desplegables para elegir las opciones adecuadas. Las opciones son para el tipo de explotación, lo que hemos dicho antes, canteras con plantas de tratamiento, canteras sin planta de tratamiento, gravera con planta, gravera sin planta o planta de tratamiento sin explotación, ¿vale? Hay preguntas adicionales sobre la existencia de plantas de RCDs, escorias, etcétera, etcétera. Ya digo que aquí hay unos desplegables que tenéis que ir desplegando y que se van automáticamente rellenando, ¿vale? Por ejemplo, para el tipo de áridos naturales tenemos que seleccionar el tipo de roca explotado y sale un desplegable donde viene el tipo de roca, andesita, anfibolita, caliza, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay hasta 27 opciones, si no recuerdo mal. Ahí está, sí, efectivamente. Y podemos tener hasta 5 orígenes o hasta 5 tipos de roca explotada, ¿vale? Una vez dicho esto, podríamos tener pues, la opción siempre de otros o de poner un tipo específico al final del cuestionario, ¿vale? Autoexplicativo y fácil de rellenar. Lo siguiente es hacer lo mismo con los tipos de áridos producidos, ¿vale? Con los áridos reciclados, con los áridos procedentes de residuos de construcción y demolición, donde podremos también poner los orígenes, hasta 5 tipos de orígenes. Ahí los tenéis: hormigón preparado, materiales cerámicos, mixtos, pavimentos asfálticos, etcétera. Eso lo seleccionamos del desplegable.
También podemos tener áridos reciclados procedentes de otras industrias extractivas, ¿vale? Que son se pueden seleccionar con un desplegable equivalente al que encontramos en los áridos naturales. Tenemos aquí también los áridos artificiales. Tenemos los siguientes capítulos que son procedentes de centrales artificiales procedentes de escorias no metálicas. Estos tres están con un régimen de simplemente sí o no, ¿vale? Igual que los áridos procedentes de otras fuentes, donde tendremos que especificar el origen de esa fuente, ¿vale? El origen de dónde viene ese árido, ¿vale? Bien, pues hasta aquí la identificación de los áridos. Aquí tenemos también los datos del centro de explotación. Podemos tener en columnas, ¿veis? Hasta 5 centros de explotación, ¿vale? Y tenemos que identificar el tipo, ¿vale? En el tipo tenemos que seleccionar si es cantera o gravera, ¿vale? Y en el tipo de material, donde pone selección de la opción, se nos abre un desplegable con los 27 tipos de rocas que se pueden seleccionar. Y para cada uno de ellos, el municipio, la provincia, la comunidad autónoma, la latitud y la longitud que podéis sacar de información del GPS, ¿vale? Las características, estamos con las características. Las características, es que me tapa aquí, voy a mover esto. Vale, las características son las características de los procesos que están, digamos, incluidos en la DAP: perforación y voladura, transporte del frente a planta por cinta y transporte de frente a planta por camiones, ¿vale? Y aquí tenemos que seleccionar con un régimen de sí o no. Oye, ¿hay perforación y voladura? Sí o no. ¿Hay transporte de frente a planta por cinta o lo hay por camión? Bueno, pues seleccionamos sí o no en cada uno de los casos. Y además seleccionamos en el cuadro que está en amarillo abajo la distancia estimada medida recorrida por los caminos del frente a la alimentación de la planta, ¿vale? En metros, 3.000 metros, 1.000 metros, 7.000 metros, etcétera, ¿vale? Ya os digo que no es laborioso de rellenar, pero no presenta demasiadas dificultades técnicas. Ahora en estas tablas vamos a ir preguntando sobre los consumos, ¿vale? Las tablas están numeradas todas y en la primera tabla, en la tabla 1, tenemos los consumos totales de explosivo, ¿vale? ¿Cómo se rellena esta tabla? Bueno, pues tenemos las mismas columnas que teníamos en los centros de explotación, ¿vale? Y para cada uno de los centros de explotación, vamos a imaginar que solo hay uno, tenemos la cantidad de explosivos pulverulentos, hidrogeles, ANFO, emulsiones y otros, ¿vale? Y hay que indicar el tipo y cuál es el consumo en toneladas por año, ¿vale? También se pregunta por los detonadores y por el cordón detonante, ¿vale? Una vez que está relleno la columna correspondiente, pues paso a la siguiente tabla. Y esos son los consumos de energía totales en el frente, ¿vale? Los consumos de energía totales en el frente lo tenemos en esta tabla, lo tenemos también por líneas en el centro de explotación y tenemos cuáles son los consumos de energía que podemos tener. Tenemos gasoil, tenemos gasolina, fuel oil, gas natural, electricidad consumida de la red de distribución, o también tenemos una posibilidad de rellenar la electricidad renovable generada y consumida in situ, ¿vale? No sé si hay algún caso, nosotros tenemos pocos casos, pero ese campo yo creo que cada vez lo vais a rellenar más gente, ¿vale? Se ponen las toneladas totales por operación correspondientes a cada una de las líneas: carga, trituración, carga y transporte del frente para amortización directa, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya digo que también el relleno de esta tabla es bastante autoexplicativo. Aquí tenemos unas cuantas hojas, ¿vale? Que ya preguntan con cierto detalle cuáles son los consumos, las vamos a ver ahora, pero hay una tabla que es la tabla 3 que ha de cumplimentarse, pero es un poco de naturaleza distinta, ¿vale? Entonces voy a pasar a esta y luego volvemos a las 4, 5 y 6. Aquí en la tabla 3 piden datos de la instalación, ¿vale? El nombre, código postal, latitud, longitud, características de la instalación.
En características de la instalación, no, voy a volver a esta. Características de la instalación, preguntamos si hay oficinas, si hay zonas comunes, si hay talleres y, sobre todo, si hay titulación primaria, secundaria, molienda terciaria, lavado, secado térmico, almacenes, si esos almacenes son acopios o silos, y si la electricidad es de red, de generador diésel o de autogeneración renovable, ¿vale? Estas preguntas sirven como comprobación de todas las preguntas también que hacemos posteriormente. Vamos estableciendo una serie de checks internos entre cada una de las pantallas que tenemos en el Excel, ¿vale? Os preguntamos también por el personal de la instalación, tanto del personal propio como del personal subcontratado. Son personal medio, año 2025, cantidades medias de personal y diferenciado por hombres y por mujeres, ¿vale? Y, finalmente, lo que os comentaba de las operaciones subcontratadas. Os vamos a preguntar si están subcontratadas qué operaciones y si abre un desplegable o hay una tabla que especifica qué operaciones son. Perforación, voladura, carga del material al frente, etcétera, etcétera. Tienen el mismo orden que cualquiera de los desplegables que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces, una vez superada estas tablas de información adicional, tenemos las producciones. Esta tabla 3 es importante porque es la tabla de producciones que se utiliza para ponderar, ¿vale? Nosotros ponderamos toda la edad por producción y, por tanto, es importante responder bien a esta pregunta. Y las producciones se ponen en toneladas y se deben dar por producto. Balasto árido grueso mayor de 32, entre 32 y 4, arena menor de 4, filler, etcétera, etcétera, ¿vale? Tanto para áridos naturales triturados como para áridos naturales no triturados, que son las dos columnas que tenemos aquí, ¿vale? Bien. Y empezamos ya con el detalle, ¿vale? Quizá me pueda corregir Pilar, pero las tablas 4 y 4.1 sean quizás estas dos las tablas más complicadas para vosotros de rellenar. ¿Por qué? Porque pedimos mucho detalle, ¿vale? Aquí tenemos las preguntas de consumo de energía desglosado pues lo más posible, ¿vale? En la tabla 4.1 tenemos la distribución de energía por tipo de operación en planta, es decir, oye, ¿cuál es el consumo eléctrico en separación de estériles por precribado, por clasificación de áridos naturales, por trituración, molienda y clasificación, por lavado, por secado térmico? ¿Podemos tener esos datos por todos los combustibles y por el consumo eléctrico separado con este desglose, ¿vale? Y con este desglose, además, señalando las toneladas que se tratan en cada una de estas operaciones. Sabemos que es difícil, pero yo creo que es importante tenerlo, ¿vale? En la primera tabla tenemos los consumos de energía totales en planta, que son muy útiles y nos sirven también para ponderar, si no podemos llegar al desglose más fino, ¿vale? Y en esta tabla tenemos también el desglose de ese consumo de energía por producto, ¿vale? En esta separación por producto tenemos, en selección y la opción tenemos los combustibles, si no recuerdo mal, y para cada una de estas operaciones, que siempre son las mismas, ¿vale? Separación de estériles, clasificación de áridos, trituración, molienda, lavado, secado térmico, etcétera, el consumo de energía, la atribución de los consumos de energía por tipos de producto, ¿vale? Pilar, no sé si quieres añadir algo respecto a estas tablas, que son un poco las más complicadas. No, lo has explicado muy bien. En el caso de que no puedan hacer esa distribución por tipo de operación, por eso se habilita la primera parte para que puedan dar los totales. O sea que lo has explicado estupendamente. Muy bien. Bueno, pues os animo a que cada vez seáis más finos en la separación por producto y por operación. Comprendemos que es complicado, pero intentar hacerlo lo mejor posible. Vale, luego tenemos las tablas 5.1 y tablas 5.2. Son aparentemente complicadas, pero no lo son tanto. Al final son los residuos peligrosos que producís en toneladas totales por año 2025, y los residuos no peligrosos que tenemos. Estoy moviendo aquí un poquito esto. Residuos no peligrosos inertes en toneladas totales, ¿vale? En residuos peligrosos, pues lo que tenéis habitualmente: aceites minerales, absorbentes, baterías, tierra y piedras contaminadas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tubos fluorescentes.
Son toneladas totales. Y en el caso de residuos no peligrosos también. Fuente de datos, pues normalmente declaraciones de residuos, ¿vale? Anuales. Esa es la fuente más clara, más fiable, y si alguien os pregunta, sacáis el papelito y lo decís, ¿vale? Año 2025 y este indicador es típico de toda la planta, ¿vale? Los residuos se producen en toda la operación y, por tanto, tenéis que consignar los residuos que se producen en todas las operaciones en la planta de manera conjunta, ¿vale? Consumos de agua. Bueno, pues los consumos de agua, lo mismo, ¿vale? Hay consumos de agua que estén en las tablas 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4. El impacto del agua que utilizáis depende de la naturaleza del agua que captáis, si es un agua de pozo, si es un agua de aducción, si es un agua de red de saneamiento, y eso es los que os preguntamos en esta tabla. Metros cúbicos consumidos, los vertidos de agua lo mismo, son vertidos de agua que son salidas de agua de vuestras plantas, los usos de esa agua de entrada a que se asocian, si son lavados de los áridos, si son riegos de acopios, si son riegos de pistas, a qué se dedica cada uno de esos consumos, ¿vale? Aquí seguramente tendréis que estimar, ¿vale? Bueno, pues tenéis un criterio de estimación que podéis utilizar. Y hay una tabla 6.4 de pérdidas de agua o de mermas, yo le he llamado mermas, que podían servir para cuadrar el balance entre vertidos y entradas, ¿vale? Bueno, no creo que tenga mucha más dificultad. La fuente de datos son las facturas o las tablas de medición de captación o los contadores de captación que tengáis en vuestras plantas o las facturas de la red de saneamiento, ¿vale? Y consumibles, ¿vale? Hay una tabla 7 que son los consumibles, ¿vale? Que son materiales que se utilizan en la explotación, pero que no son directamente, digamos que son consumibles. O sea, esto es como los polígrafos, ¿vale? Por supuesto no son bolígrafos, son neumáticos, son bandas de cintas de bandas transportadoras, mallas de criba, rodillos, mandíbulas, barras o bolas de molino. Aquí me preguntaréis, es que yo a veces no, en el año 2025, pues no he sustituido rodillos de la prensa o mandíbulas o barras. Bueno, si podéis utilizar un periodo de tiempo más amplio, ¿vale? Oye, yo sustituyo los rodillos cada 5 años, imaginemos, ¿vale? Pues esa cantidad podemos calcularla con una base de 5 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque si me toca el año 2025 cambiarlo todo, me va a salir un disparate, una cantidad mucho más alta que no es representativa de la media de los años que a mí aguanta de la vida útil de ese rodillo, de esas mallas o de esas bandas de cintas transportadoras, ¿vale? Es decir, yo voy a laminar el dato temporalmente de tal manera que sea ese dato representativo y no voy a cargar el dato de que me ha tocado cambiar bandas o que me han tocado cambiar rodillos este año y, por lo tanto, tengo un dato, bueno, pues mucho más elevado y que no es representativo del periodo, ¿vale? Bien, dicho esto, yo creo que los únicos... sí, las bandas, los modos de transporte. Vale. Aquí os decía que os vamos a pedir las distancias de transporte de los áridos hasta los clientes, ¿vale? Esto no entra dentro del cálculo, esto simplemente como algunas otras preguntas relacionadas con la naturaleza de vuestras plantas, si tenéis laboratorios, si tenéis talleres, etcétera, efectos estadísticos, ¿vale? Y también para saber cuál es la dimensión que decía César de la cantidad, del impacto en relación, del transporte al cliente en relación con la naturaleza del impacto total del propio árido, ¿vale? Que es muy, muy significativo, por lo menos de calcular, ¿vale? Y la tabla 9, que sí, que son los transportes de otras materias primas, residuos hasta explotación, ¿vale? Esas distancias de lo que traemos a nuestra planta, por ejemplo, un árido artificial, sí se emplea en el cálculo, sí es importante y tenéis que bueno, seleccionar el tipo de materia prima, las toneladas recibidas y el medio de transporte. El medio de transporte, si no me equivoco, está camión, ferrocarril y no sé si tenemos la opción de barco, creo que no, que en este caso. Pero bueno, están todos los tipos de modos de transporte que podéis seleccionar, ¿vale?
Y básicamente estas preguntas se repiten para cada explotación y cubren la totalidad de las situaciones que podáis que se puedan presentar en cada una de las explotaciones en función de las primeras preguntas de los productos que habéis seleccionado. Tenemos una guía técnica para la recopilación de datos, que son unos diagramas de flujo y una explicación de cada una de estas plantas. Y, por supuesto, tenéis el apoyo de Rosa y de Pilar para hacer este ejercicio, ¿vale? Ya digo que es una evolución de la hoja anterior, pero ya veis que es prácticamente la misma hoja y prácticamente se pide la misma información que la del año pasado, ¿vale? Pues nada, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Arturo. Se han ido realizando varias preguntas en el chat. Entonces, si os parece bien, paso a comentarlas y vamos solventando. La primera la hemos comentado, era en relación a que si una empresa que es socio de Arigal debe ser miembro en la Federación de Áridos. Y bueno, tanto César como yo ya os lo hemos transmitido que siendo socio de Arigal ya es miembro de la Federación de Áridos y que no hay ningún problema. Pero sí que es cierto que aquellas empresas que no lo sean, pues sí que deben de ser miembro de la asociación de esa comunidad autónoma en concreto. Hay una segunda que también coincide con la siguiente, con otra que hay por más abajo, que es: buenos días, si vamos a dar de alta una planta de áridos reciclados este año, ¿cómo podemos participar en la DAP sectorial si no disponemos de datos de 2025? Aquí ya tenemos el problema que hemos tenido en otras ocasiones. Y bueno, Arturo, no sé si quieres ¿Quién se comentar atreve a tú. responder a esta Claro, pregunta? ahí está, ahí estamos Pilar, tú y yo. Vale, que sea una planta nueva no significa que no pueda participar. Lo que pasa es que participará en un régimen como de datos un poco provisionales, pero tendremos que dar algún dato. Entonces podemos tener varias posibilidades y es dar un dato del proyecto del fabricante que os hizo la planta. Ahí el fabricante os daría unos ratios de producción, unos ratios de consumo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero hay otra posibilidad y es que tengáis una planta gemela de esa, ¿vale? Que tengáis una planta muy parecida, que produzca lo mismo en condiciones parecidas y que podáis extrapolar algunos datos de una planta gemela o muy parecida, ¿vale? Esa es otra posibilidad. Y básicamente esas son las dos posibilidades que tenemos, porque ya digo que tendréis que justificar muy bien los datos, aunque sean estimados. Datos de proyectos son válidos y datos de una planta gemela en las mismas condiciones, con los mismos equipos y digamos, en unas circunstancias parecidas podrían ser aceptables, ¿vale? Pero no es aceptable que os inventéis los datos. O sea, tenemos que dar datos que tengan una fuente lo suficientemente fiable como estas dos que hemos mencionado, ¿vale? Porque como dice Arturo, pues una vez que tengamos todos los datos, se pasa a la fase de la verificación por parte de AENOR. Y AENOR verificará los datos de los centros seleccionados que ellos nos indiquen, ¿no? Entonces, pues puede dar la casualidad de que algún dato pues sea alguna de estas empresas, ¿no? Entonces, tenéis que tener muy claro de dónde habéis obtenido esos datos y que esos datos pues sean reales. Aprovechando esta intervención, también deciros todos los cálculos y todos los datos que pongáis en ese archivo y que nos hagáis llegar. Por favor, tenerlos a mano, siempre lo hemos comentado en otras ediciones, pues que no llegue el día de la verificación y que no os acordéis cómo habéis obtenido el dato en cuestión. Entonces, por favor, pues tener vuestros cálculos y toda la información a mano mientras que esté el proceso el de desarrollo de la DAP. Sí, muchas veces preguntáis un dato a una persona que está más relacionada con producción o a una subcontrata y luego nadie se acuerda de quién respondió o de dónde salió ese dato.
y eso siempre retrasa el proceso de verificación y lo complica. Por lo tanto, como os dice Rosa, si tenéis un estadillo, un apunte, un cuaderno donde habéis hecho una pequeña ponderación para calcular cierto dato o saber cuál es la fuente del dato o este tipo de cosas, siempre es muy útil. La siguiente pregunta era, buenos días, para empresas que tenemos centros en Portugal asociados en ANIET, ¿existe algún proyecto similar que nos permita obtener también la DAP sectorial o habría posibilidad de incluir ese centro en este proyecto? César, vale. Sí, yo sinceramente creo que hay que preguntar a Aniet directamente, a Francelina o a Francelina. su equipo, y yo creo que nosotros en nuestra DAP sectorial de la FDA no podemos meter explotaciones de otros países. O sea que esto, Me lo en apunto y se lo pregunto a Francelina, César. cualquier caso, esto será algo que tendrán que resolver en Portugal. Ujú. Siguiente pregunta, bueno, era la misma, una planta de recebes que ahora mismo no dispone de tratamiento, pero en cualquier momento pueda reanudar, no dispone de datos 2025, ¿qué se hace en estos casos? Eso ya está contestado. Si aparte de disponer de centro de tratamiento fijo, tenemos planta de tratamiento móvil, ¿lo consideramos como otro centro diferente? Yo creo, eh, dependerá en cierta medida, en principio sí, pero dependerá porque si la planta fija está en el mismo, la misma explotación y la móvil está en el frente de la misma explotación, de alguna manera están en el mismo centro. Es decir, al final eso habrá que analizarlo en cada caso concreto. Si son dos explotaciones diferentes, con dos yacimientos diferentes, dos plantas diferentes que tienen acopios diferentes, son dos centros diferentes. Pero hay muchos casos de canteras que tienen una planta móvil en el frente y de ahí trasladan a planta y siguen procesando y eso es una. Siguiente, hay que comunicar los datos antes de la fecha. ¿Antes de qué fecha? A ver, ahora mismo estamos en el proceso de adhesión a lo que es la DAF sectorial. La fecha para que nos hagáis llegar los datos será el 15 de septiembre, fecha límite. Sí, o sea, perdón, ahora os tenéis que adherir antes del 15 de junio. A continuación os facturaremos y a continuación, el 15 de julio, os mandaremos el cuestionario para completar y tendréis del 15 de julio al 15 de septiembre para cumplimentar los datos y enviárnoslos. Y luego ya hay un proceso de consolidación de información, análisis y cálculo. Pero lo primero de todo es que os adhiráis al proyecto para que os incorporemos a la metodología, os facturemos y empecemos. De hecho, y pensaba hacer antes de finalizar un recordatorio de fechas. Y luego la última, y si tenemos una explotación que ha estado parada en 2025, ¿podemos tomar datos del último año que la planta haya estado en funcionamiento? Sería lo más apropiado, ¿no? O lo más cercano Sí, a... sí. Lo suyo sería indicar que no son datos 2025, que son 2024, y sería válido siempre que el 2024 sea un año típico de explotación. Es decir, que sea unas condiciones de funcionamiento y de explotación representativas. Siempre la palabra es representativo. Si es representativo del año en curso y por algún motivo en el año 2025 pues esos datos no han sido representativos porque ha funcionado solo 3 meses y podemos coger mejor datos del 2025, si se justifica, valdría, ¿vale? Siempre es una dificultad, siempre hay que señalarlo y siempre hay que justificar que son datos suficientemente representativos, ¿vale? Y ya la última, que también lo pensaba comentar yo ahora, es para adherir, para que vuestra empresa o para adheriros a la DAP sectorial, lo único que tenéis que hacer es coger el documento número 2, que es el formulario Excel, en el que, bueno, pues debéis indicar el centro de explotación que vais a adherir a la DAP sectorial o los centros de explotación que vais a adherir a la DAP sectorial.
y luego si es para árido reciclado, para árido natural o para árido artificial, indicando en cada uno, tal y como se pone en el Excel, ¿no? Para cada caso, una fila para cada caso. Y en un principio nada más. Eso sí, por favor, intentemos cumplir con los plazos y fecha límite el 15 de junio para poder remitir precisamente ese documento 2, ese archivo Excel. ¿Un Excel por empresa? Sí, sí, mejor. Así es. Sí, porque ese Excel será, entre otros, la base para poder facturar. Y porque por cada centro, si es una empresa diferente, pues se identifica también para los que analizamos la información, que lo tenemos también mejor identificado. Y para la propia emisión de las DAP en su momento. Exacto. Bueno, pues en un principio no hay más preguntas. De todas maneras, como os ha dicho César, todos los gerentes de las asociaciones miembros de la Federación de Áridos están a vuestra disposición para resolveros cualquier duda que os pueda surgir. Y tanto Pilar como yo también desde la Federación de Áridos, pues nos podéis llamar y os podemos resolver todas aquellas dudas que tengáis. Muchísimas gracias y esperamos bueno, que todos os animéis y que forméis parte de esta nueva edad. Sí, y Rosa, nos preguntan al final si enviaremos las presentaciones, ahora las convertimos en PDFs y las haces circular para todas las bases de datos, como hemos hecho el primer envío. Ajá. En Y parti- también enviaremos el vídeo que lo hemos grabado pues, para aquellas empresas que no hayan podido asistir o que quieran verlo de nuevo y también os enviaremos el enlace al vídeo. Y Fenomenal. así Vale, que nada, oye, muchísimas una, gracias. una, una cuestión respecto a la Sí. anterior pregunta, cuando preguntaba, ¿hay un Excel por empresa? Yo no sé a qué Excel se refería, porque si hablamos del Excel de petición de datos es un Excel por centro de producción. No, se Yo creo refiere. que estaba referido al Excel de adhesión al programa. Vale. Exacto. Perfecto. Así es. Aclarado queda. Muy bien. Eso es, Así porque es. como dice Arturo, luego por cada centro habrá un Excel de datos. Eso es. ¿Vale? Son dos Así Exceles es. diferentes. Los Exceles de datos son por centro de producción y el de adhesión es por empresa. Si Y no el me Excel de datos se os enviará una vez estéis adheridos. Correcto. Muy bien. Así es. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.